¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo poder cambiar nuestra actitud hacia una actitud mental más positiva y sobre cómo, mejorando nuestra actitud, podemos influenciar sobre la mayoría, por no decir todos, los aspectos de nuestra vida, sobre cómo poder aplicarlo en nuestra vida y sobre cómo esto nos puede ayudar a tener mayores niveles de energía y mejores resultados en general. Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años, llevo más de 15 años con desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, gestión emocional y un largo etcétera. He emprendido en diferentes negocios de diferentes sectores. Por el camino me he arruinado varias veces y en este podcast, en este episodio, vengo a explicarte cómo te puede ayudar, cómo te puede cambiar literalmente la vida el concepto, entender el concepto y aplicar en tu vida el concepto de la actitud mental positiva. Uno de los primeros conceptos que yo aprendí, uno de los primeros conceptos que yo entendí y que a nivel experiencial te puedo explicar cómo pueden cambiar y mejorar tu vida desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: nuestro nivel de actitud va a ir determinado de base por nuestra programación. Es decir, nuestro nivel de actitud va a ir determinado por nuestro entorno, por aquel modelaje, por aquella imitación que hemos hecho de, sobre todo, nuestro entorno más cercano, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros profesores de la escuela, nuestros amigos, y todo este entorno, sobre todo contra más cercano, tuvo más influencia sobre cómo todo este entorno nos programó, no solamente en las creencias que tenemos, que también, sino también en cómo nosotros percibimos nuestro entorno, sobre la actitud que tenemos a la hora de enfrentar retos y dificultades, sobre nuestra actitud en nuestra forma de ver, ¿no? Sobre nuestro paradigma a la hora de ver nuestro entorno. Entonces, tenemos que entender primero de todo, cada persona tiene un nivel de actitud diferente en base al entorno que ha tenido, en base a todas esas influencias que ha tenido, sobre todo en su niñez y su adolescencia, y sobre todo de su entorno más cercano, padres, amigos, etc. Entonces, ¿cómo hemos aprendido a imitar un nivel de actitud, una actitud determinada? Sobre cómo hemos visto que nuestro entorno interactuaba, sobre cómo hemos visto que nuestro entorno gestionaba todo su día a día, sobre todo en esos retos y dificultades, que es lo que mayor impacto emocional nos creó, y eso queda arraigado en nuestra manera de ser y luego nos hace actuar con una actitud determinada. Un ejemplo muy claro es los cientos de avispas o de abejas que has visto y solamente recuerdas la abeja o la avispa que te picó. Has visto cientos de avispas y solamente recuerdas aquella que te picó. ¿Por qué? Porque ha creado un impacto emocional, porque tuvo un impacto emocional en ti y eso queda perenne en tu mente para recordar, para darte un recuerdo sobre ese suceso, ¿no? Y que eso afectará pues a lo largo de tu vida. Pasa exactamente lo mismo. Si tuviste una experiencia negativa o muy positiva, viendo, por ejemplo, la actitud que adoptaba uno de tus padres cuando tenía que asumir una dificultad, la actitud que tenía quizá un profesor en un momento determinado de enojo, o la actitud que adoptaba un familiar muy directo, un hermano, un amigo en ciertas dificultades o en ciertos momentos. Eso queda perenne debido a un impacto emocional y eso, a través del modelaje, a través de la imitación, es más probable que quede impregnado en tu forma de ser, en tu forma de, en tu actitud hacia el mundo, ¿no? Entonces, primero de todo, lo más importante es saber que para empezar a cambiar la actitud, que la actitud no es otra cosa, voy a dejarlo claro desde este momento, la actitud no es otra cosa que cómo gestionas todos los sucesos que tienes durante el día, durante la vida. Es decir, no es lo que sucede, sino qué haces con aquello que sucede, ¿no?
hay que entender que el vaso siempre se puede ver medio lleno o siempre se puede ver medio vacío. Creo que esta frase la hemos entendido, la hemos escuchado todos en algún punto de nuestra vida, sobre todo en habla hispana, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y aunque sea el tópico de los tópicos, es 100% así. Siempre se puede ver el vaso medio lleno, o dicho de otra manera, siempre podemos ver la parte positiva de un suceso, por muy negativo que parezca a priori, por muy negativo que aparentemente sea. Siempre tiene una parte positiva, siempre tiene una contrapartida positiva, siempre tiene algo positivo por muy negativo que parezca. Las cosas no son positivas ni negativas, las cosas las vemos como las vemos. Las cosas son negativas porque las vemos negativas, porque tenemos negatividad dentro. Las cosas son positivas porque las vemos a través de un prisma de positividad, porque tenemos una programación de base que nos hace ver las cosas de diferente forma. Entonces, todo suceso tiene una parte positiva y ahora vamos a estar hablando sobre cómo poder empezar a cambiar nuestra actitud, cómo poder empezar a entrenar nuestra mente inconsciente a través de nuestra mente consciente. Es decir, dicho muy fácil, cómo empezar a sitiar tu mente consciente, que es donde más fácil podemos empezar a trabajar, para que poco a poco empecemos a programar nuestra mente inconsciente, cómo poder empezar a entrenar nuestra mente consciente para que esta información que vamos a empezar a introducir empiece a calar poco a poco en nuestra mente inconsciente y empiece a filtrarse poco a poco hacia nuestra forma de ser, porque la mayoría, el 90 y largo % de nuestra forma de ser viene directamente de nuestra parte inconsciente, de toda esa programación que tenemos desde hace muchos años. Entonces, donde tenemos que empezar a incidir es en esta parte inconsciente. ¿Cómo? Empezando a entrenarnos en la parte consciente, y es empezando a tomar conciencia todas aquellas veces que me permito tener pensamientos negativos. Es decir, tomando conciencia del momento en el que tengo un pensamiento negativo, tomando conciencia de todas aquellas veces que tengo un pensamiento que me quita poder, que me provoca tristeza, que me provoca ira, es decir, todos aquellos pensamientos negativos. Y tengo que empezar a entrenarme, a escucharme a mí mismo. Recuerda que la persona con la que más hablas durante el día eres tú mismo o tú misma. Entonces, como eres la persona con la que más hablas durante el día, tienes un diálogo interno que no para de bla 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 bla. Y dependiendo del día puedes sintonizar pues cosas positivas o puedes sintonizar pues cosas más negativas. Y tienes que tomar conciencia, tienes que empezar a entrenarte en tomar conciencia, en darte cuenta de qué estás pensando. Tienes que empezar a tomar conciencia de pensar en qué estás pensando, si ese pensamiento es más positivo o si ese pensamiento es más negativo. Entonces, primeras cosas que puedes empezar a entrenar para empezar a cambiar los pensamientos negativos y empezar a adoptar una actitud más positiva y que esto realmente tenga un impacto en tu vida, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es eliminar totalmente la queja de tu vida. Tienes que empezar a eliminar la queja de tu vida. Tienes que empezar a hacerte responsable de absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Y tienes que dejar de empezar a externalizar todos los problemas, retos, dificultades y circunstancias negativas que tienes en tu vida. Tienes que dejar de quejarte, por favor. Si quieres realmente empezar a tener una actitud más positiva, más inclinada hacia lo positivo, tienes que dejar absolutamente la queja de lado. ¿Cómo vas a dejar la queja de lado? Tomando responsabilidad, haciéndote responsable de absolutamente todo lo que te pasa durante el día, de absolutamente cualquier resultado que tengas, sea negativo o sea positivo. Tienes que empezar a responsabilizarte y tienes que dejar de quejarte totalmente, porque la queja es uno de los primeros creadores de la actitud negativa. Deja de quejarte
totalmente. Punto número 2, deja de ver contenido audiovisual o la radio o las noticias. Tienes que dejar absolutamente cualquier información negativa que venga del exterior. Tienes que eliminar completamente toda aquella información o contenido audiovisual negativo que te afecta de manera inconsciente, que a veces no nos damos cuenta, pero afecta de una manera terrible. Ejemplo, las noticias, el telediario, el noticiario. Ejemplo, la radio. La radio normalmente hablan de cosas negativas. Ejemplo, el compañero o compañera de trabajo cenizo que solamente habla mierda y que solamente escupe veneno por la boca. Elimínalo completamente. Esto me otra cosa, películas, según qué series, a últimas horas de la noche. La última hora de la noche, según la información audiovisual que estés mirando en Netflix o donde sea, impactará directamente en tu sueño. Si ves películas de terror, asesinatos, etcétera, etcétera, tu mente inconsciente trabajará con todo eso durante toda la noche. No te interesa. Esto me lleva al siguiente punto. Elimina tu entorno negativo. Tienes que eliminar todas aquellas personas de tu entorno que solamente saben hablar mierda, que solamente saben escupir puto veneno por la boca como si fueran víboras. Tienes que eliminar a toda esa gente que son cenizos, que matan la hierba por allá por donde pasan, que echan peste solamente abriendo la boca, y no hablo en sentido literal, sino en sentido energético, que solamente hablan basura, que solamente tienen tiempo para quejarse, para criticar, para envidiar, etcétera. Tienes que eliminar por completo a esas personas y tienes que empezar a rodearte o rodearte más de esas personas que sí suman en tu vida, que sí provocan situaciones y conversaciones positivas, y tienes que eliminar por completo a toda esa gente ceniza que solamente sabe hablar pestes por la boca, que solamente sabe hablar basura por la boca. Esa gente no te interesa en tu vida, no te interesa. Siguiente punto, tienes que salir del piloto automático. Tienes que salir del piloto automático, porque si estamos hablando que llevas toda tu vida, que llevas tantos años con una programación que de forma natural te hace ser negativo o negativa, tienes que salir de ese piloto automático y empezar a tomar el control de tus pensamientos y de tus acciones. Tienes que empezar a gestionar de una manera más consciente todos aquellos pensamientos y acciones que tienes en tu día a día. Se ha ido la luz y ahora la he vuelto a encender. Tienes que empezar a salir del piloto automático. Esto no es una cosa que puedas hacer de repente, pero tienes que empezar a entrenarte poco a poco en hacer esto y en ser experto en hacer esto. Tienes que salir del piloto automático. Tienes que empezar a cambiar de pensamientos y de hábitos. ¿Cómo lo puedes hacer? Empezando por pequeñas cosas, empezando por pequeñas acciones que vas a cambiar en tu día a día. Ya le he dado un golpe al micro. Por cierto, micro nuevo. Espero que se escuche de corazón, espero que se escuche a otro nivel, porque me hace mucha ilusión. Segundo podcast que grabo con él. Y a donde iba, tienes que empezar a cambiar pequeños detalles en tu día a día, pequeños hábitos que van a marcar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando te levantas por la mañana, tú y todo el mundo, hacemos una serie de hábitos en automático que ni siquiera pensamos, son automáticos, son rutinas involuntarias y en automático. Tienes que empezar a cambiar estas pequeñas acciones que haces, pero ya programándolo desde la noche anterior. Te programas que vas a hacer durante el día cosas diferentes a las que sueles hacer. Y el hecho de hacer cosas diferentes hará que tu mente se ponga a trabajar desde un punto más consciente. Empezarás a tomar más conciencia de lo que estás haciendo y por lo tanto podrás ser más capaz de tomar el control de lo que estás pensando. Muy importante. Siguiente punto que tengo aquí apuntado para no dejarme ninguno. Potenciar lo positivo. Tienes que empezar a potenciar lo positivo. ¿Cómo potenciamos lo positivo? Pues, por ejemplo, rodeándote más de esas personas de las que te inspiran, te ayudan, te suman, crean conversaciones productivas, crean conversaciones donde miras hacia el futuro con
inspiración, con ilusión y con alegría, y alejarte más de esas personas que solamente están pensando en aquello negativo del pasado, o en aquello que podrían haber cambiado, o en aquello que tal persona hizo, o etcétera, etcétera. Tienes que eliminar esa mierda y empezar a rodearte de un entorno más positivo. Es muy sencillo. Rodéate de información, de podcast, de contenido positivo. Rodéate de contenido audiovisual más positivo. Tienes que sitiar tu mente, tienes que empezar a nutrir tu mente con contenido más positivo. Una cosa que yo hago es leer contenido positivo, desarrollo personal, éxito, etcétera, etcétera, hábitos, etcétera. Contenido positivo que te nutra. Puedes leer, por ejemplo, Napoleón Hill, puedes leer Marco Aurelio, puedes leer El poder de la hora, que lo acabé hace unos meses y es muy chulo. El poder de la hora, no recuerdo el autor. En definitiva, es eliminar todo lo negativo y empezar a acostumbrarte, a empezar a tomar ese hábito de rodearte de cosas más positivas. Entonces, elimina el lenguaje negativo, deja de quejarte. Todo aquello que dices es autohipnosis. Todo lo que dices es autohipnosis. Entonces, todo aquello que dices es autohipnosis. Te estás hipnotizando con todo aquello que dices. No te das cuenta, pero todo aquello que dices impacta sobre la persona que eres. Y puedes decir, no puedo hacer esto. Y diciendo no puedo hacer esto, estás haciendo que no puedas hacer esto. Estás creando la realidad de no poder hacer esto. Cuando dices no puedo pagarlo, quizá no puedas pagarlo, pero si dices no puedo pagarlo, estás creando, estás diciéndole a tu mente que no puedes pagarlo. Por lo tanto, creas esa realidad para tu mente. Entonces, un tip muy potente es que en vez de decir no puedo hacerlo, en vez de decir no puedo pagarlo, hazte la pregunta, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría pagarlo? Cuando dices no puedo hacerlo, no puedo pagarlo, tu mente se cierra, tu mente deja de trabajar, porque tu mente lo entiende como una verdad absoluta. Cuando yo digo ¿cómo puedo pagarlo? Tu mente se abre a la posibilidad y empieza a trabajar. Cuando yo digo ¿cómo podría hacerlo? Tu mente se pone a trabajar y se abre a la posibilidad de cómo poder hacerlo y empieza a trabajar en todas aquellas maneras de cómo poder hacerlo o de cómo poder pagarlo. Entonces, todo lo que tienes que hacer es empezar a cambiar tu lenguaje, empezar a controlar tu pensamiento, empezar a tomar conciencia de cada vez que tienes un pensamiento negativo, cambiarlo a positivo. Córtalo en el momento que te des cuenta, córtalo, y tienes que empezar a sitiar tu mente con todo aquello positivo que te nutra y que te haga sentir bien. Espero que te haya gustado, sobre todo de corazón, espero que te haya sido útil. Puedes seguirme a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca, y nos vemos en el próximo podcast. Chao.